Al chile. Mis amigos, soy Meme Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan. El día de ayer, y yo lo he dicho, desde... Se habían tardado. Es algo que tenían que haber hecho desde hace mucho, pero se tardaron y hasta apenas ayer, tanto Caroline Adams como José Ramón López Beltrán transparentaron, hicieron aclaraciones sobre su vida laboral, su vida profesional, hicieron aclaraciones sobre qué es y qué no es a lo que se dedican y cómo es que estuvo el tema en la casa. Primero voy con la de José Ramón López Beltrán porque fue la respuesta más corta. Aquí está la respuesta que el día de ayer compartió José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente. Es más, se la voy a poner en grande para que si usted no la encuentra o no la ve porque hubo hoy un momento en que la cuenta la bajaron, no sé qué pasó, la pueda ver. En esta página ellos subieron el script. José Ramón López Beltrán emitió exclusivamente este comunicado. Dijo, en el año 2018 tomé la decisión de seguir ejerciendo mi profesión de abogado hasta que decidimos en familia mudarnos a los Estados Unidos. En la actualidad y desde el año 2020 trabajo como asesor legal de desarrollo y construcción para KE Partners, una empresa privada en Houston a través de la cual recibí mi visa de trabajo. Soy un ciudadano privado y no tengo injerencia alguna en el gobierno de México. Mis ingresos provienen al 100% de mi trabajo en Houston. No hubo ni habrá conflicto de interés. Les pido respeto en mi vida privada y la de mi familia. Gracias por su atención y comprensión, José Ramón López Beltrán. Esta es la información que emite José Ramón López Beltrán. ¿Cuál es lo único que podríamos cuestionar? Bueno, que esta empresa es una empresa que no cobra en el gobierno, pero que asesora en tema de Tren Maya. No quiere decir que el hijo de Andrés Manuel López Obrador asesora en el Tren Maya, quiere decir que la empresa lo hace. En pro de la transparencia, se debería de transparentar esto. En pro de la transparencia, si no existen recursos públicos, pues ya me imaginaré a todos los periodistas haciendo su chamba, buscando esos documentos, haciendo solicitudes a transparencia, exigiendo que la plataforma del INAI, si es que no se las entregara a la transparencia, pues entraran en una controversia, etcétera. O sea, adelante. Eso en pro de la transparencia. Yo ya le dije, no cobran, pero vaya, tendría que existir en pro de la transparencia, la legalidad para que todos estén tranquilos, porque podría ser y es legítimo que muchas personas digan, es que definitivamente esto está mal, es que esto no debería de ser, el presidente hay un conflicto de interés, porque me encanta cuando sacan el tema de conflicto de interés. Esta empresa es de Daniel Chávez, que es un supervisor honorífico del Tren Maya. Lo que dijo el presidente tal cual es que esta empresa es de los hijos de Daniel Chávez, que Daniel Chávez le ayuda al presidente como supervisor honorífico del Tren Maya. Ahí entra el argumento. ¿Quién es Daniel Chávez? Es Daniel Chávez Morán, es un empresario ligado a la 4T y a José Ramón López Beltrán. En el 2018, Daniel Chávez, perdón, fue nombrado parte del Consejo Asesor de Negocios del presidente y 2 años después se convirtió en supervisor del Tren Maya. Aquí es importante dejarle claro esta parte. Daniel Chávez Morán es de Chihuahua. A los 21 años se convirtió en la persona más joven en recibir un título como ingeniero civil por parte de la Universidad de Guadalajara. A partir de ese momento comienza su carrera profesional. Sus primeros proyectos estuvieron centrados en la construcción de casas de hospedaje en Mazatlán, Sinaloa. Para 1974 inaugura su primer hotel llamado Paraíso Mazatlán, obra prima de uno de los empresarios más exitosos del país. Actualmente, el Grupo Vidanta posee y opera más de 30 resorts de lujo en las costas más bellas y pintorescas de México: Nuevo Vallarta, Riviera Maya, Los Cabos, Acapulco, Puerto Vallarta, Puerto Peñasco y Mazatlán. Esta empresa, además de ser responsable del desarrollo del Aeropuerto Internacional Privado y de Propiedad Privada de México, el Aeropuerto Internacional Mar de Cortés en Puerto Peñasco. Daniel Chávez ya no se encuentra activo en las obras de Días a Día, pero continúa generando ideas para hoteles o resorts de lujo. Con ese trabajo ha obtenido reconocimientos como Empresario del Año, Premio Nacional del Emprendedor y Emprendedor Turístico del Año. Además, fue incluido en la lista de CNN de los 100 mejores hombres de negocios de México y para 2018 fue nombrado parte del Consejo Asesor de Negocios del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Hubo una relación muy cercana, bastante cercana, entre Daniel Chávez, Trump y el presidente, porque recordarán cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador va a Estados Unidos con Trump, que van todos estos empresarios, también fue
este señor, Daniel Chávez, junto con Patricia Armendariz, que en ese momento todavía no era diputada. Uno de los aspectos más importantes que llamó la atención de este encuentro fue que estuvieron presentes también los directivos de la empresa Shell, en donde se anunció su beneplácito de inversiones y donde sabemos que se vende la refinería Deer Park a Pemex. En la familia Chávez y los representantes de sus empresas es muy probable que salgan a hacer algún tipo de declaración o algo al respecto, porque y es completamente natural. Estamos hablando de un empresario que está ligado a la 4T. Ahorita le voy a poner incluso su foto para que usted lo vea. Él ya no está dentro de las empresas, él ya no está dentro de las empresas, son sus hijos. El que es asesor del Tren Maya es él. Aquí está la foto. El que es asesor del Tren Maya, él es Daniel Chávez. Los que están viendo la transmisión en vivo, él es Daniel Chávez. O sea, él es el asesor que no cobra un peso, que forma parte del Consejo de Empresarios del presidente. No la empresa. Pero lo que le acabo de decir, lo que le decía al inicio, es que en pro de la transparencia, que se investigue, que le busquen los contratos, que vean si hubo o no hubo, para que salgan de dudas, porque perfectamente pueden decir, es que yo no le creo al presidente, está bien, búsquenlo en transparencia, pero le dejo claro cuál es el hilo, porque a veces tienden a no entenderlo, y es lo que hace mucho Loret de Mola, no logra hilar mucho lo que dice o lo tergiversa, que eso ya es con dolo, y yo creo que por eso va el sentido. Entonces, el que es el asesor es Daniel. El hijo del presidente trabaja en las empresas, trabaja en la empresa de sus hijos, de este señor. La empresa y el gobierno no tienen nada que ver. El que tiene que ver son las personas. El conflicto de interés no está, pero si alguien lo quiere investigar, adelante, que se investigue y entonces salgan ustedes de dudas porque es extremadamente legítimo. Pero sí quiero dejarle clara la diferencia entre uno y otro. Él forma parte del Consejo de Asesores Empresariales del presidente López Obrador, como forma parte de este consejo Salinas Pliego. Y yo no veo que con Salinas Pliego digan que existe un conflicto de interés. Y yo no veo que con Salinas Pliego digan que existen muchos beneficios, sobre todo cuando el señor pues debe impuestos, ¿verdad? Y se lo están cobrando y están por embargarle, que espero que lo hagan en estos días. Entonces, no veo que con él lo hagan. No veo tampoco que lo hagan con el Televisa, que también está ahí Azcárraga metido. O con Carlos Slim. Carlos Slim, que ha dicho en una que otra reunión que nos estamos venezolanizando. O sea, no porque estén en un consejo asesor quiere decir que son los mejores amigos de la vida, sino que quiere decir que esa idea que se han hecho muchos del falso presidente que odia a los empresarios se ha desmontado desde un inicio. Pero valía la pena como hacer un poquito la aclaración al respecto. Pero bueno, entonces José Ramón trabaja en la empresa de los hijos de este señor en Houston. ¿Qué sigue después de esto? Bueno, Caroline Adams, la esposa de José Ramón, manda, ¿no?, un comunicado y ella lo hace mucho más amplio y se los voy a leer. Caroline Adams pone la siguiente información. Mi vida siempre ha sido privada y me he mantenido al margen de cualquier circunstancia, pero dada la situación, quisiera hacer unas aclaraciones. En las últimas semanas, mi familia se ha visto gravemente expuesta por un sinfín de noticias falsas publicadas en distintos medios de comunicación, difamándonos y calumniándonos, perturbando nuestra vida privada, algo que es inadmisible. Todo lo que se ha dicho y publicado sobre nosotros en referencia a cualquier vinculación con la compañía Baker Hughes es falso. En resumen, muy corto, explico lo siguiente. Soy una ciudadana estadounidense de origen brasileño, mi padre norteamericano y mi madre brasileña. Estudié en San Diego, donde obtuve la beca Bill Clinton, the William Jefferson Clinton Scholarship, la cual me proyectó para estudiar y hacer mis prácticas en los Emiratos Árabes Unidos, lugar en donde empecé a trabajar en el sector energético y unos años después con la familia real de Emiratos. Breve paréntesis. Con la familia real de Emiratos trabajó. No, nada más, o sea, porque yo sé que luego falta el que dice, es que ¿de dónde sacan dinero? Bueno, trabajar con la familia real de Emiratos, créame, tiene sus, reditúa. Pero sigamos. También trabajé en la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Seguí ejerciendo mi profesión en el mismo sector y esto me llevó a trabajar unos años más tarde en México. Pasaron los años y conocí a José Ramón y consecuentemente formamos una familia. Por las circunstancias decidimos salir de México para seguir preservando nuestra privacidad y no causar ningún conflicto de interés. Siempre hemos trabajado y juntos y seguiremos construyendo con y para nuestros hijos. Por lo tanto, decidimos rentar una casa en la cual en la actualidad ha dado de qué hablar y ha generado información distorsionada. 1. Yo renté una casa por un año. José Ramón seguía en el trámite de su visa para residir y trabajar en Estados Unidos. 2. Aquí se tiene que usar a un agente inmobiliario
con licencia y rara vez se conocen las partes, arrendador y arrendatario. Todo se hizo bajo formalidad y reglas y requisitos estadounidenses, contrato, depósitos en garantía, rentas mensuales como cualquier otro. Aunque en México trabajé en el sector energético, jamás tuve relación alguna con Baker Hughes ni ninguno de sus ejecutivos. Después de rentar, adquirí una casa hipotecada como cualquier ciudadano en este país y el banco se encargó de revisar a detalle todo. Tengo un vehículo que sigo pagando, detalle que no incluyeron las supuestas investigaciones. Expusieron a base de calumnias y difamación nuestra seguridad. A continuación, adjunto una parte de las conversaciones con el agente inmobiliario que me ayudó a encontrar la casa. Y aquí pone, está muy caro, ¿no? Ella le está diciendo, pero está muy caro. Y dice, creo que esta te va a gustar. Would you like to share a listing with you? Please follow the link here. Y dice, se puede ver, pero está disponible a mediados de agosto. Dice, pues si la vemos. Y luego aquí le dice, ok, la cita la hago mañana cuando andemos en tour, ya que está al lado del puesto de The Woodlands, hacia el lado norte. Entonces dice, no está en Woodlands, ¿verdad? Es que Woodlands me gustaría más por las escuelas. Tengo una hija de 12 años. Aquí habla, entonces dice, apacando en camino, bla, bla, bla. Ya me contestaron, nos pregunta si podemos ver la casa después de las 3 de la tarde, etcétera. Como se observa en la primera imagen, la ubicación de la casa no era de mi preferencia y me advirtió que no estaría lista dentro del plazo que yo quería, pero aún así la añadiría en nuestro tour recorrido. Incluso queda probado que la segunda imagen de nuestra conversación, que nosotros no teníamos relación alguna con los propietarios, ni conocimiento de quiénes eran, ni cuál era su ocupación laboral. En las imágenes se pueden observar las fechas que corroboran todos los datos. Tenemos a nuestra disposición todas las pruebas y estamos dispuestos a entregarlas a las autoridades correspondientes para que ellos, cuando crean conveniente y oportuno, puedan o no revelar públicamente la información. Nosotros no podemos, no queremos y no vamos a exponer la privacidad de otras personas como lo están haciendo con nosotros, poniendo en riesgo nuestra seguridad y la de nuestros hijos. Estas mentiras han tenido el afán y el propósito de dañar a terceros. Estamos en la espera de que se investiguen los hechos y que se analicen todas las pruebas. La presunción de inocencia debe ser siempre una máxima y es necesario que sean capaces de rectificar las informaciones erróneas. Tal vez nuestros padres nos educaron de maneras distintas, pero sí con un común denominador, no robar. Que la verdad sea dicha, porque las suposiciones no son hechos y hay que saber diferenciar entre opinión e información. Espero todos los que crearon esta lamentable noticia falsa encuentren paz en sus corazones. Dios nos bendiga a todos. Atentamente, Caroline Adams. Así las cosas, Joaquín. Dice Caroline Adams, Caroline Adams, si usted se da cuenta, el tono del texto es, yo no tengo bronca en que me investiguen, ¿eh? Es más, háganlo. Y yo tengo toda la información y se la voy a entregar a las autoridades. Y si las autoridades consideran prudente, ellos sabrán cuándo mostrarlas. Así que venga, chepa acá. Bring it on, más o menos para los que bilingüation. Venga, chepacatl. Así, más o menos. ¿Quieren información? Tengo. Denle. Ella no se está cerrando una investigación. Ella no está cerrando una investigación, está diciendo que nos investiguen. Denúncianos, que nos investiguen y aquí está. Yo tengo todos los elementos para probar todo. Y nada más les doy una probadita. Cuando acá dice ya estoy aquí, los dueños salieron y platiqué con ellos. O sea, el que conocía a los dueños es el agente inmobiliario, no ni Caroline ni José Ramón. Y eso es a lo que siempre he ido. Una opinión no es una noticia, es una opinión. La nota de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad no tuvo fundamento. La premisa básica de cualquier investigación es preguntar. Ellos no preguntaron. Ellos se enteraron, empezaron a juntar información para fundamentar su hipótesis, lejos de investigar si su hipótesis era correcta o no. Eso es lo que pasa. Entonces, el escenario en el que estamos en este momento es el de una familia que dijo, nuestros padres podrán habernos educado distinto, pero si algo nos enseñaron a los dos es no robar. Lo que también habla de que obviamente, lo que hemos dicho muchas veces, si Caroline no quiere vivir con la austeridad con la que predica su suegro, no está mal. Se fueron a Estados Unidos y decidieron alejarse de México para evitar estos problemas, que aún así no se evitaron. Entonces, en respuesta a todo esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado en la mañanera y el cuestionamiento fue todavía más allá, porque obviamente le sacó la reportera de Grupo Fórmula
el asunto de el space, de cuántas personas se juntaron este fin de semana para hablar y yo voto a favor, yo voto en contra y el hashtag todos somos Loret y los indignados, vaya, hasta Anabel Hernández empezó a publicar en Twitter y no lo había hecho. Y uno pensaría que Anabel se iba a poner del lado de Loret y dijo, Nel, dijo, mi colega, disculpe usted, no todos somos iguales. Vamos por partes, así que empezamos con la que es la respuesta del presidente López Obrador. Si usted no la vio, súbale el volumen porque se puso sabrosa. Yo pienso que debe de transparentarse todo. El que nada debe, nada teme. Yo no sé por qué se alebrestaron, se incomodaron tanto, porque señalé aquí una información que me hicieron llegar sobre lo que gana Loret de Mola. Imagínense, cómo no dar a conocer esta información si este señor se dedica a golpear no solo al gobierno, no solo al presidente, sino al proyecto de transformación que estamos llevando a cabo millones de mexicanos para acabar con el principal problema de México, la corrupción. Entonces, no es conmigo, obviamente tampoco son mis hijos, es una reacción conservadora, golpista, en contra de que se lleve a cabo un verdadero cambio en el país. Y esto no se conocía, porque además de que saqueaban y robaban, no perdían ni siquiera su respetabilidad. Se hacían pasar como gente decente, gente de bien, incluso con ínfulas de superioridad. Por eso sus actitudes clasistas, racistas, discriminatorias. Decía yo a veces en campaña que saqueaban, robaban, no perdían su respetabilidad y eran reverendos ladrones. Pero el ratero, según ellos, era nada más el que se robaba una gallina, un pavo, que se robaba la ropa tendida en el patio, el cilindro de gas, la bolsa en el mercado. Los grandes ladrones ni siquiera perdían su respetabilidad. Miren cómo dejaron el país, saquearon. Nunca en la historia de México habían robado tanto. Los llamados hombres de negocios asociados con gobernantes y con dueños de medios de información, apoyados por periodistas. Hay quienes dicen que no son periodistas,
Sí, son periodistas. Nada más que golpeadores, mercenarios, vendidos, alquilados. Es una historia que se repite cada vez que se busca una transformación. El conservadurismo corrupto, inmoral, se lanza en contra de los que buscan la transformación y la defensa del pueblo. Eso le hicieron a Madero en el asesinato de Madero, del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez. La prensa de ese tiempo jugó un rol, un papel nefasto, un papel golpista. Tenían abierta una campaña en contra del presidente Madero, lo acusaban de todo. Hasta los periodistas o artistas que en aquel entonces ya empezaban a destacar y luego fueron grandes maestros del arte, y el ejemplo más claro es el de José Clemente Orozco, que hacía caricaturas y ponía a Porfirio Díaz como gigante y a Madero como pigmeo. Ya después cambió. Entonces, no estamos para medias tintas. Es que no se ha escuchado bien. Desde que llegamos, estamos impulsando una transformación, un cambio. Y no es el quítate tú porque quiero yo. No llegamos aquí para que continúe lo mismo. No es más de lo mismo. No somos Fox. Acuérdense cómo engañaron en el 2000 de que iba a haber un cambio. ¿Hubo cambio? Nada. Fue lo mismo. Secretario de Hacienda de Fox era el subsecretario de Hacienda de Salinas. Y siguieron con la misma política económica, la misma política de saqueo. Entonces, lo hemos dicho no sé cuántas veces, de que la gente votó por nosotros para llevar a cabo una transformación, para limpiar de corrupción al gobierno. Y a ver, ¿por qué no pones el cuadro de Loret de Mola? Miren esto. ¿Lo sabía la gente? ¿Lo sabía el pueblo de México? De que ese señor tiene ingresos como periodista por 35 millones de pesos al año, 2,5 millones de pesos al mes. ¿Quién gana eso? Un científico, un intelectual, el presidente.
gana, ¿cuánto es? Haciendo la cuenta, pues 10 veces menos. ¿Y por qué gana tanto ese señor? Porque le pagan los de la mafia del poder para atacarme, debilitarnos y que regrese el mismo régimen de corrupción. Yo hasta celebro, la verdad, me dio gusto de que echaron a andar un mensaje o promovieron un mensaje. El foro que hicieron. No sé cómo le llaman a eso. Para que todos pusieran algo así como yo soy Loret, ¿o cómo? Todos somos Loret. Imagínense, se me cae la cara de pena, de vergüenza. Todos somos Loret. Afortunadamente, no fueron muchos. Porque hay unos, pues, muy vivillos, ¿no? Que ahí andan todavía enzarapados. Pero otros que ya sabemos, ¿no? Desde hace tiempo han mostrado lo que son, que tampoco debe de avergonzarlos. Son conservadores. Lo importante que ahora ya se están quitando la máscara, porque engañaron durante muchísimo tiempo de que eran liberales, independientes, de la sociedad civil. Y ahora pues ya todos son Loret. Digo, no todos, afortunadamente. Entonces, ayuda mucho y este debate pues hay que continuarlo. Y lo que se dio a conocer ayer, o dio a conocer ayer José Ramón, de dónde trabaja, en efecto, es una empresa de los hijos de Daniel Chávez que me ayuda como supervisor honorífico en el Tren Maya, pero no cobra absolutamente nada, ni tenemos ninguna relación de negocios. Él no tiene ningún negocio con el gobierno federal, no hay ningún problema de interés, es de los empresarios que nos ayuda porque quiere apoyar en el caso del Tren Maya para concluirlo. Y José Ramón pues está trabajando en Estados Unidos, su esposa lo mismo, no tiene nada que ver con Pemex ni con ninguna empresa vinculada al gobierno. Pero el asunto pues no es de conflicto de intereses, no es eso. El asunto es golpear. Y hay mucho dinero de por medio. Mucho dinero de por medio. Y no tengo elementos para confirmarlo, pero como fue tendencia a nivel internacional, no dudo, porque son especialistas en guerra sucia, de que hayan comprado bots para las redes sociales. Pero aún así celebro
de que son pocos los que son como Loret. Lo celebro, eso, porque pues somos millones de mexicanos y no fueron millones, ¿no? También no estoy menospreciando al conservadurismo. Siempre he dicho de que el conservadurismo en México y en el mundo ha existido y tiene mucha fuerza. Nunca ha desaparecido. Después de que triunfa el movimiento liberal, cuando Juárez, después de que los conservadores trajeron a Maximiliano y ayudaron para que nos invadiera Francia, o antes, cuando fueron a buscar a Santana, después de que nos habían quitado por su culpa más de la mitad del territorio nacional, o nos los habían arrebatado. Todo esto, los conservadores fueron a traer a Santana y apoyaron a Santana. Los conservadores fueron a traer a Maximiliano y apoyaron la intervención francesa. Bueno, triunfa el movimiento de la República, triunfa Juárez, los liberales, y se pensaba, ya va a desaparecer el Partido Conservador. No, no desapareció. Continuó y más temprano, más pronto de lo que uno podía imaginar, resurge con Porfirio Díaz. Y siempre ha estado ahí. Entonces, no son nada más los que se declaran a favor de Loret, son millones. Unos, ya lo he dicho, por defender intereses, porque pues eran los dueños de México y hacían jugosos negocios al amparo del poder público, saqueaban. Y otros por ideología, porque les molesta todo lo que signifique defender a los pobres, les incomoda. No aceptan a dirigentes sociales. Por eso el repudio hacia mí. Yo, por ejemplo, antes iba yo a alguna parte, ya lo he platicado eso, en un avión y llegaban estos conservadores de clase media, es un sector. Y alguno me decía, oiga, ¿y por qué viaja en avión? ¿Por qué no se mueve en camión? Iba yo hasta Yucatán, pues tenía yo que ir en avión, pero me acordé de un día que estuve en Cuba y llegamos a comer a un restaurante. Allá los restaurantes particulares se llaman paladar.
y es donde uno puede comer, pero sí es para turistas y para la gente que paga en dólares, o así era antes, ¿no? Y estaba un grupo ahí y llegamos a comer con Silvio Rodríguez y una gente así, con esas características, conservadora. Le dijo, ¿y tú qué haces aquí, no? ¿Por qué vienes a comer aquí? No sé qué le contestó Silvio, pero porque los otros lo estaban saludando y pidiéndole autógrafos y todo, pero porque siempre destacan algunos, ¿no? Y regresa Silvio a la mesa y me dice, esto me pasa con alguna frecuencia. Le digo, a mí también. Y dice, una vez estábamos en Madrid en un acto con Facundo Cabral y alguien se paró y nos dijo, ¿y cómo llegaron hasta acá? Y Facundo les contestó, veníamos a caballo, pero se nos ahogó el caballo en el Atlántico. Pero ese es el pensamiento, o sea, que existe. Entonces son las dos cosas, y esto es muy importante, porque nos vamos definiendo. Y que sepan, pues que yo no me voy a dejar. El que se aflige se afloja. Tenemos que seguir defendiendo la Cuarta Transformación. Y voy a pedir al Instituto de la Transparencia, lo que pasa es que como me fui de gira, no tuve tiempo para hacer el oficio, porque necesito que se investigue sobre los recibos y las facturas y ver si es cierto y transparentar esto. Aunque el instituto tendría que ver solamente con funcionarios públicos, servidores. Y eso no es del todo cierto. Déjeme, se lo aclaro ahí el presidente. Y esa es la pregunta que nadie hace. Eso es lo que no logro entender. O sea, todos están asegurando que el presidente obtuvo esa información del SAT. Dice Loret de Mola que es espionaje, pero que son cifras infladas. Ok, no, esas cifras, y lo ha dicho el presidente en más de una ocasión, no sabe si son ciertas o no. Alguien se las dio y nadie le ha preguntado al presidente quién, cómo las obtuvo. Nadie le ha preguntado al presidente. Entonces, esa es la calidad de periodismo que tenemos, que lamentablemente quienes van y hacen los posicionamientos a las conferencias de prensa muchas veces no hacen los planteamientos que podrían resolver las dudas. Uno de los primeros planteamientos que yo realicé, y parecía una tontería, porque para muchos, pero es un tema extremadamente similar. ¿Se acordarán cuando Estados Unidos desiste en la acusación contra Salvador Cienfuegos Cepeda? Bueno, se acordarán también que en ese momento decían que el presidente había intercedido por Salvador Cienfuegos Cepeda y que porque el presidente López Obrador se lo pide a Estados Unidos en una reunión, entonces Estados Unidos desiste. Y yo les dije, estamos hablando de Estados Unidos, eso no me cabe en la cabeza que eso hubiera pasado, pero nadie le preguntó. Entonces todas las columnas de opinión estaban basadas en que México le había hecho manita de puerco a Estados Unidos para que dejaran y soltaran a Salvador Cienfuegos Cepeda. En el tema de Salvador Cienfuegos Cepeda, usted sabe que yo no estuve de acuerdo en que no se le investigara.
No, yo no estuve de acuerdo en eso. Y lo hemos dicho porque él estuvo muy cerca al tema de los 43 de Ayotzinapa, porque él fue un señor que dijo a mis militares ni me los toquen, o sea, porque estamos hablando de un militar que perfectamente pudo haber dado mucha información sobre cosas que se tienen que investigar, que tienen que ver con el pasado. Pero esa es una cosa. Y otra muy distinta es que en el tema de la denuncia en contra de Salvador Cienfuegos Cepeda, alguien asumiera que México le hubiera hecho manita de puerco a Estados Unidos. No es porque subestimamos, no estoy diciendo que México no podría, no, pero vaya, estamos hablando de Estados Unidos y de la DEA. No fácilmente le hace manita de puerco para que desistan en un tema. Entonces, nadie lo había preguntado. Llega una mañanera y se lo preguntó al presidente. Parecía una tontería, yo lo sé, pero todas las columnas de opinión y toda la información estaba basada en que México le había hecho manita de puerco a Estados Unidos. Cuando entonces explica el presidente y explica Ebrard que no fue así, que ellos solamente se inconformaron porque Estados Unidos operó sin el consentimiento de México y que eso llegó a tal grado en Estados Unidos que hubo un descontento. Por supuesto que hubo una falta de procedimiento correcto, si lo quieren ver de esa manera, y entonces Estados Unidos dice, se echa para atrás para evitar conflictos con México. Pero no, México no le hizo manita de puerco. Bueno, pues ese escenario lo estamos viendo acá, otra vez. Todos están asumiendo, pero nadie está preguntando las preguntas que serían importantes, como en este caso es, ¿de dónde salió la información? ¿Quién se la entregó? Si se la entregó a alguien cercano, un amigo, un empresario. No sabemos quién se la entregó y todos asumen que esto fue espionaje, que se los dio el SAT, que no son ciertas, pero entonces si se las dio el SAT, ¿por qué no son ciertas? Entonces, tomando esto como base, el presidente dice, voy a preguntar al INAI si esto es cierto. Y le dice a la reportera Sara Pablo que el INAI es solamente para funcionarios públicos. Y eso no es de todo correcto. Si bien el presidente no va a poder saber a través del INAI cuánto gana Loret de Mola, oficialmente como lo tiene ahí, sí va a poder saber cuántos contratos se le han dado a la empresa en donde trabaja Loret de Mola, a Loret de Mola como persona física o a la empresa que él tiene como persona moral. Eso perfectamente lo podría solicitar el presidente. ¿Por qué? Porque Loret de Mola es una empresa que firma contratos con gobiernos y los gobiernos están obligados a informar cuánto pagan. Yo en algún momento me puse a hacer una búsqueda rápida en la plataforma de transparencia y en esa plataforma decía que se habían pagado viáticos de funcionarios de Jalisco y de Nuevo León para ir a ver a Loret de Mola, para ir a la empresa Latinus, para entonces hablar sobre concretar alguna entrevista. Eso es lo que te puede entregar el INAI. Si se pagaron viáticos para ir a verlo, si se le dieron viáticos a él para que fuera, si los gobiernos le otorgaron algún contrato, de cuánto fue un contrato, si fue una licitación, si fue una adjudicación directa. Eso es lo que se puede saber a través del INAI. E incluso podríamos hablar de mucho más dinero. El presidente podría preguntar a Hacienda, pero efectivamente, si Hacienda le revelara esos datos, entonces el presidente estaría, pues sí, violando varias cosillas. O sea, si Hacienda le revelara esos datos y entonces el presidente revela los datos de Hacienda, es distinto, es muy distinto. Lo que aquí es importante y lo que sí se puede publicar porque es público es los contratos públicos que ha recibido esta empresa. Y eso es transparencia y ahí no se está violando ninguna ley, ninguna. Y eso es lo que se puede obtener a través de transparencia. Entonces, esto solamente, o sea, a la pregunta que queda en el aire es cuánto gana y quién le entregó esa información. Si gana estos 35 millones de pesos al mes, que la neta, les soy honesta, no lo dudo, creo que queda muy claro cuál es el escenario. Pero eso a través de transparencia no lo podremos saber. Ahora, hay una herramienta muy interesante que sigue quedando en el aire y usted va a decir, pero como en chinchas. Bueno, tiene que ver con la Ley General de Comunicación Social. Usted no sabe, usted sabe que yo he enchinchado y enchinchado y enchinchado con esto, porque me parece muy preocupante que justo estamos en estos debates de quítense las máscaras y sean transparentes y que los diputados no hayan querido y no hayan iniciado, no hayan cumplido con lo que mandató la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que era que legislaran y sesionaran para hacer las leyes secundarias de la Ley General de Comunicación Social, que hasta este momento sigue siendo considerada la ley Chayote, porque de forma discrecional permite a los gobiernos entregar recursos a los medios de comunicación sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de regla, sin nada.
Y el hecho de que no se regula a nivel nacional quiere decir que no se regula a nivel estatal, porque si no haces la nacional, los estados no la van a homologar. Si de por sí que homologuen una ley es una bronca, pues ahora sin ley es todavía peor. No puedes hacer eso. Entonces, esta parte es importante porque definitivamente en esta Ley General de Comunicación Social se podrían hacer leyes secundarias en donde se transparente a todo aquel que recibe dinero de un político, de un partido político o de un gobierno, tiene que transparentar ese ingreso. No es como con las fundaciones, ¿no? ¿Recuerdan los fideicomisos? Que una vez que el dinero se libera del fideicomiso, pues ya se toma como gastado y no sabemos en qué se utilizó. No, si alguien recibe dinero público de forma directa o indirecta, que informe. Ya hablamos de los medios de comunicación. Si los medios de comunicación reciben un presupuesto público, que informen qué hacen con ese dinero. Es presupuesto público, son nuestros impuestos. Deberían de estar obligados a informar qué hacen con el dinero, en qué se están gastando el dinero que reciben del gobierno federal, porque no es como que el gobierno ya los compró y listo. Si se lo gastaron en campañas, ¿en cuántas campañas? ¿Cuáles campañas? ¿Cuánto fue su presupuesto? ¿Cuánto le pagaron a los reporteros? ¿Cuánto le pagaron a los creadores? ¿Cuánto le pagaron a los editores, a los camarógrafos? ¿Cuánto? Que transparenten eso. Y eso se podría regular en la Ley General de Comunicación Social, pero vamos a ver si existen las buenas voluntades para este tema. Es un tema complicado, así que déjenme en los comentarios qué opina usted, qué opinan todos ustedes. Ajá, con que aquí sigues. Si llegaste a este punto es porque te gustan estos videos, así que por favor, o al menos eso espero. Si te gustaron, porque si te gustaron. Bueno, si te gustan estos videos, si te gusta nuestro análisis sobre el detrás de la mañanera y lo que pasa en nuestro México y en el mundo, no se te olvide dejar tu like, es importante que le pongas el me gusta o no sean codos. Pero también es importante que nos ayudes a suscribirte a nuestros espacios, que nos encuentras en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, en todos lados, va hasta en la sopa próximamente, hasta en las cajitas de cereales, en donde sea. Tú solamente síguenos, nos encuentras como @memeyamelca o como memeyamel, no hay pierde, pero suscríbete para que tengas las notificaciones, para que te informemos cuando hay un nuevo video, para que también si quieres formar parte de nuestra comunidad, puedas formar parte de nuestra comunidad con contenido exclusivo, así que no lo olvides, como dije, bueno, ustedes me entendieron, no lo olvides, suscríbete, deja tu like y nos vemos en un próximo video con el detrás de la mañanera.